Bueno, ah, la meditación que hicimos, evidente que es una forma o una modalidad de armonizarnos que se puede realizar también fuera del contexto de una espiral. Se puede simplemente tratar de realizar tal comunión y cada vez que, por ejemplo, una persona trata de orientarse hacia algo que es beneficioso para el país, también para los otros seres humanos, uh, esta entidad del alma, del pueblo, los ayuda a los cantantes, a los patriotas, a los que de verdad aspiran hacia valores espirituales, aunque el país es laico. Bueno, esta es una particularidad. Entonces, cada persona que aspira hacia algo eterno, hacia algo que es universal, es inspirado también por esta fuerza, por esta entidad, para que se integre. Incluso si trata de realizar aspectos que aparentemente no son tan espirituales, pero si son benéficamente orientados, si son para el bien de los demás, si son para eh, llevar un modo más saludable, más en armonía con la naturaleza y con eh, el universo, con su creador, entonces sí es sostenido. El yoga es una modalidad excelente en este sentido porque nos enseña algunos valores y no solamente de un punto de vista filosófico, sino nos enseña la manera como despertar y descubrirlos en nosotros mismos, estos valores. El yoga tradicional no es por el mismo motivo como sería una comida tradicional. El yoga tradicional es el yoga que, así como hemos presentado en la historia del yoga, es el yoga real, es el yoga que fue inspirado, es el yoga que fue descubierto a lo largo de los años y es el yoga que funciona. No hay yoga moderno. El yoga es yoga y es como la felicidad es felicidad, no puedes decir la felicidad moderna. Lo que a los seres los hacía felices hace 100 años es la misma energía. El amor también es el mismo, no es un amor moderno, un amor eh, antiguo. Solo el ser es moderno. El ser es moderno, pero eh, así como vamos a ver de algunos puntos de vista, el ser moderno se olvidó algunas cosas. El yoga tradicional es justamente la ciencia que trata de no olvidarse de nada. Uh, Sobre el yoga, bueno, se ha escrito mucho, se escribe, se habla, se presentan varios aspectos, pero el único modo de poder revelar, sentir, conocer los valores del yoga es a través de la práctica, a través de descubrir en nosotros mismos. ¿Qué descubrimos? Nos descubrimos a nosotros. El yoga, lo que el yoga revela es que nos revela a nosotros mismos en una forma transformada, en una forma más cercana a lo que nosotros somos en realidad, hasta que nos ayuda a revelar nuestra verdadera esencia, que es el sí supremo. Um, a veces
Del yoga se olvidan algunas cosas porque se considera que el yoga puede ser modernizado, que del yoga puedes eliminar algunos aspectos que no son más modernos y así a veces se olvida o se ignora o se elimina exactamente el aspecto más importante que es la meta real del yoga. Bueno, el yoga significa unión, pero normalmente no se elimina la meta, sino que se cambia, porque esta es la manera de desviar algo, no es eliminarle la meta, sino cambiarle, mostrarle otra meta. Es como, por ejemplo, un niño tiene que ir a la escuela y él sabe al inicio para qué se va a la escuela, pero por el hecho que muchas veces cuando va a la escuela no hace lo que tiene que hacer, es decir, estudiar, y hace otras cosas, después se olvida incluso para qué llegó. Es como, ¿qué quería de acá? ¿Para qué llegué acá? Así a veces también a través del yoga la gente hace una postura, hace una meditación, siente algo y eterna pregunta retórica, ¿qué quería decirte? Es como, ¿para qué hago toda esta cosa? O simplemente ni piensa que podría tener una finalidad, mientras que la finalidad es una. La finalidad es una. Unión, que significa el yoga, es el medio a través del cual nosotros revelamos la meta del yoga, que es de hecho la meta de la vida. Meta de la vida que significa revelar nuestra naturaleza última. Es un proceso, no se realiza con una práctica, no se realiza con una sesión, sino que es un proceso en el cual nosotros nos entregamos. Por eso a veces una de las preguntas más difíciles que puede recibir un profesor de yoga es cuando el alumno le pregunta cuándo se termina el curso y cuánto dura. Toda la vida. Pero bueno, al inicio la gente se desanima cuando se enteran que el yoga puede durar toda la vida, porque es esta idea de finalidad. ¿Y qué consigo al final? Nada. ¿Y cuándo tengo que hacer? Siempre. Es cuando termino de respirar. Nunca. ¿Qué consigo a través de la respiración? Nada especial y a la vez todo. ¿Qué me das? ¿Me das un diploma al final cuando termino de respirar? Sí, el diploma es que sos vivo. La analogía es un poco divertida, pero no es muy lejos de la verdad, porque eh, nosotros vivimos una existencia que tendría que ser acompañada por muchas preguntas. Se sabe que el valor de una existencia depende de las preguntas que nos ponemos, de las preguntas fundamentales. O el valor elevado es si tenemos preguntas elevadas, porque siempre nosotros nos ponemos algunas preguntas, así como más en chiste, más en serio, dice que el ser actual tiene dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles son, Sofía? ¿Y qué me pongo? ¿Y mañana qué comemos? ¿Y mañana después qué vamos a comer? ¿Y qué nos vamos a poner? Bueno, pero hay también otras preguntas, porque así como sabemos del yoga, qué comemos y qué nos ponemos son relacionados a los primeros dos chakras, al Muladhara chakra y al Svadhisthana chakra. Muladhara porque te interesa sobrevivir y Svadhisthana chakra es porque te pones algo
para que los otros te vean bien. No, no te preguntas qué me pongo, cómo es la temperatura. Hay ropa puesta con grados, 15, 16, 17. Te pones la ropa gruesa o... Pero no, ¿qué me pongo? Ah, hay también otras preguntas. ¿Para qué me despierto? ¿Cómo tengo que ser para cumplir lo que es para hoy? Entonces la persona dice, bueno, entonces no me interesa más cómo qué me pongo cualquier cosa, pero tampoco es verdad. Es como el yogi no tiene que desatender sus deberes sociales, sus responsabilidades en la sociedad en la cual vive y presentarse de cualquier modo. Él tiene que cumplir eso, pero también hay otras cosas más. Otras cosas más que implica que aparecen naturalmente cuando nosotros elevamos nuestras energías. Lo genial del yoga es que no te presenta la meta final, te presenta cómo prepararte para que tú llegues a ver y a sentir correctamente lo que te reserva el destino. El yoga no habla explícitamente de un dios, pero sin embargo lo supone. Sin embargo, es donde te lleva a una divinidad. Por eso se considera que el yoga es sin un dios. Los cristianos lo critican. Los cristianos dogmáticos, evidente, lo critican, incluso a través de criticarlo, hay monjes cristianos que a través de aplicar el yoga en sus prácticas espirituales han llegado mucho más rápido a la meta que lo tenían. Evidente que los colegas los consideran una herejía y lo tratan de marginalizarlos y no realizar un estado de unidad entre el yoga y, por ejemplo, el cristianismo. Pero decía que el yoga es genial en este sentido porque eh, no te describe la meta, sino que te da las modalidades y las técnicas para que tú llegues a ella. Entonces tú descubrís lo que es esencial para ti. Practicar posturas corporales, aumentar las energías pránicas a través de técnicas de pranayama, desarrollar una capacidad de focalización y así en adelante. Y a través de este proceso empezás a darte cuenta y concientizar los aspectos que aparecen. A veces, si la persona viene a practicar yoga, puede considerar que es solo un tipo de gimnasia, pero en el momento que llega a profundizar y a sentir lo que practica, llega a un entendimiento tan profundo que se va transformada por muchos días. Normalmente, y eso lo conocemos todos los que practican yoga, al inicio de la práctica yoga, es como una gracia que se vierte sobre cada practicante y se siente llevado por arriba por esta energía, se siente lleno de gracia solamente por el hecho que movió la cabeza dos veces en un sentido y dos en el otro. Sin embargo, después de un tiempo, esta gracia desaparece y la persona se confronta con sus estados, con sus energías. Es como, la analogía es muy linda, está como en la primavera, los árboles lo primero que hacen es se llenan de flores. Después, los pétalos caen. Aparentemente fue un fracaso, no quedó nada. Es el momento cuando tenés que seguir cultivando, regando la planta y después empiezan a aparecer hojas. Primero aparecen las flores, no aparecen las hojas en los árboles. Después empiezan a crecer las hojas, empieza a madurar, crecer el fruto, empieza a madurarse y después podés probar de sus resultados.
En la vida muchas veces pasa lo mismo. La naturaleza tiene sus ritmos. Nuestra práctica es de este modo. Y nosotros tenemos que entender que aunque la práctica yoga es constante, la evolución a través del yoga no es lineal. No es una línea que continuamente tú estás ascendiendo. No, es con altibajas, es como subís, bajás, después de nuevo subís. No significa que si en el camino tus estados, en el camino de la transformación, tus estados a un momento empiezan a disminuir, significa que tú regresas. No, tú fundamentas algunas experiencias y tú seguís después avanzando. Y si es de hacer una analogía, es como incluso en una relación de pareja. En la relación de pareja siempre es al inicio es primavera con flores, con mariposas, pero después se van las mariposas, vienen los gusanos y bueno, aparecen transformaciones. Y el yoga, si no lo entendés como un proceso de transformación y lo entendés como un hobby, como una pasatiempo, y decís, bueno, voy cuando tengo tiempo al yoga, cuando no tengo, eh, voy al yoga, viene yoga a mí, no sé, bueno, así se dice que voy al yoga. Parece que el yoga es lejos y tú tienes que ir a él, es una persona. Bueno, te vas con el yoga al yoga. Bueno, entonces, a través de eso la persona empieza a acumular algunas energías y en la medida en la cual la cualidad de las energías se eleva, llega a despertar niveles desconocidos hasta entonces. Por ejemplo, si la persona tiene preocupaciones comunes, por ejemplo, qué me pongo y qué comemos, vehicula cierto tipo de energías. En el momento que a través del yoga asimila, intermedia ciertas energías con otra resonancia, de repente se da cuenta que su perspectiva sobre la vida se cambia, se transforma. Le pasa, por ejemplo, a los que practican yoga, al final de la clase, cuando se termina la relajación y percibís cómo te sentís, te das cuenta que todo parece diferente. Salís por la calle, el mundo parece diferente, pero sin embargo, a través de nuestras actividades diarias, el mundo es gris así de un modo. Pero cuando realizas una práctica de armonizar tus energías, tus partes del cuerpo, de repente empezás a darte cuenta que la vida empieza a tener matices que hasta entonces no las percibías. Más, si te asumís una práctica que sea constante y la práctica es correcta. Es decir, la práctica es correcta, es que lo haces con aspiración, no lo haces como un deber o no lo haces sin olvidarte cuál es la meta. La principal meta que nosotros tenemos cuando practicamos es relacionada a nosotros mismos, estar atentos. Estar atentos. Otra meta es la práctica correcta y tratar de percibir las energías en su nivel más elevado. Por ejemplo, siempre cuando nosotros practicamos yoga, marchamos de dónde? Desde el cuerpo físico. ¿Qué percibís al nivel físico? Porque nadie va a suponer que tú vas a percibir el alma si al nivel físico no percibís ningún efecto. Y la verdad que la práctica yoga tiene efectos en todos los niveles de nuestro ser. Entonces, primero al nivel físico, ¿qué percibís tú después de practicar? Suponemos que te pones en una postura, la postura de la cobra, los que saben. Bueno, activa Anahata Chakra. Te pones en la postura de la mejor manera, sin sufrir en ella, y después de un tiempo estás atento y después se terminó el yoga.
no se terminó. De hecho, el yoga empieza exactamente después. Bueno, la postura también es una preparación, pero el yoga, esta unión, aparece especialmente después de terminar la postura. ¿Qué haces? Empiezas a percibir más claro los efectos, porque ya has acumulado energía y sentís en la zona del pecho, al nivel físico percibís alguna sensación de calor. Por ejemplo, la sensación de calor es la que acompaña el fenómeno de energización. Vibraciones finas. Después, gradualmente, empezás a percibir un estado psíquico. Puedes percibir incluso un estado de fluidez energética en la zona del pecho. Después sentís que tenés una disponibilidad afectiva. Por ejemplo, te das cuenta que puedes amar más de lo que tú amabas. Y a veces te sentís más seco, sentís que te viene ser generoso al nivel afectivo. Te viene dar amor. Te viene dar amor y ves como a través de dar amor nunca se termina. Después, sentís que algunos bloqueos que tú tenías interiormente se eliminan. Frustraciones, bloqueos al nivel afectivo que te sentís cada vez más expansivo. Podés percibir incluso cierto tipo de colores, cierto tipo de luces en la zona del pecho. Es como tus percepciones empiezan a diversificar, amplificarse. Para que todo eso pase, nosotros tenemos que estar muy atentos con los sentidos físicos. Los sentidos extrasensoriales empiezan cuando se terminan los sentidos físicos. Si nosotros no tenemos refinamiento al nivel de los sabores, a través de los colores, a través de los tactos, si nosotros no desarrollamos esta sensibilidad, nosotros no vamos a tener percepciones sutiles. Entonces, primero nosotros tenemos que mejorar, amplificar y llevar a un nivel de perfección lo que es físico. No a través de anular y saltar la vida física, nosotros vamos a llegar a la vida espiritual. Primero tenemos que tener una excelente vida física. Excelente no significa muy desarrollada. Lo que es que sea excelente, de un modo excelente e integrada para que nos permita ascender. Porque las percepciones sutiles que el yoga las promueve, que existen, siempre se encuentran más allá de las percepciones físicas. Si nosotros tenemos la capacidad de tocar a otro ser y sentir matices al nivel de los dedos, al nivel del contacto, y somos atentos al nivel del contacto, del tacto, es muy probable que empiezan a aparecer cuando practicamos eso algunas percepciones mucho más profundas que las realizamos fuera del cuerpo físico. Son percepciones extrasensoriales que aparecen naturalmente en la medida que nosotros desarrollamos, repito, al máximo los sentidos físicos y estamos atentos para ver cómo se expanden al nivel sutil. Si nosotros estamos atentos a mirar, nosotros empieza a aparecer en nosotros algunos destellos luminosos al momento de tener los ojos cerrados con experiencias energéticas más elevadas. Estas luces internas que al inicio aparecen así como unas chispas, gradualmente empiezan a conturarse en algunas luces que acompañan los objetos con vida, que acompañan a los seres. Empezamos a sentir y empezamos de este modo incluso a ver en sutil, a ver las energías. Entonces el yoga no viene y te hace la teoría
de las luces superiores o de la luz espiritual, sos la luz, sos un ser de luz. No, sos un ser. Vamos a practicar, vamos a armonizarnos, vamos a purificarnos y en la medida en la cual tú sos preparado, vas a descubrir estos aspectos. Pero esta preparación depende de la manera en la cual nosotros practicamos. Es muy importante que nosotros tengamos, por ejemplo, este conocimiento con respecto a las etapas que nos permiten avanzar en la práctica, porque una vez que nosotros practicamos de este modo, llegamos a conectarnos con energías cada vez más elevadas. Y el nivel elevado de las energías depende de nuestra capacidad de percepción. Al momento que nosotros acumulamos una energía elevada, no es que nosotros la llamamos energía elevada. Yo estoy preparado, tú vení y mostrarte. La energía elevada ya existe. Nosotros tenemos que elevarnos para poder percibirla. El universo es estructurado de tal modo que en el mismo lugar existe todo. Todo lo que nosotros precisamos ya existe. La felicidad existe, el amor existe, el sufrimiento existe, la desesperación existe, el éxtasis existe. En el mismo lugar donde se encuentra cada uno. ¿Qué quieres? Próbalo, porque no alcanza con solo decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser feliz, pero mi mente no lo cree. Tú vas a tener lo que tu ser es preparado a recibir. Esta preparación a recibir algo es dada por todos los niveles de nuestro ser, por postura física, por la manera de respirar, por la actitud mental, por las aspiraciones que tenemos interiormente, por nuestras aspiraciones, por nuestra fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que va a pasar, porque todos tenemos una fe. Fe tienen todos los seres, no hay personas que no tengan fe. ¿Hay alguien que no tiene fe? No, en serio. ¿Alguien se considera sin fe? No dije fe religiosa, dije fe. Fe, incluso los que dicen yo no tengo fe, tienen la fe que no tienen fe. Entonces una fe tienen. Cada persona cree en algo. Cree que la vida es linda, cree que la vida es una estupidez, cree que un caos es en todo el universo, cree que hay un Dios, cree que el yoga le ayuda, cree que el yoga no lo ayuda. Entonces todos tienen una fe. Entonces conforme a nuestra fe es lo que nosotros vamos a recibir. ¿Por qué? Porque nos modulamos de tal modo que de todo lo que existe alrededor nuestro, elegimos lo que corresponde para nosotros. Es hasta qué nivel llegas, hasta aquí, ¿qué te corresponde acá? Optimismo, excelente, sos optimista. Al tener optimismo, acumulas más optimismo y así tú llegas a ser una persona muy optimista. E incluso en la presencia de los otros seres, te dicen, pero es simple, vamos, podemos, mira, la vida es linda. Y dicen, no sé, me gusta esta persona cuando estoy con ella, siendo así un optimismo que me anima. Otro, tú llegas al pesimismo. No, es feo, no tiene sentido, no vamos a lograr, no voy a tener éxito, voy a fracasar en todo, yo nunca voy a tener una vida feliz. Y la persona pesimista cree de este modo, es su fe, es lo que se abre a recibir. Después, hay personas que a través del yoga, primero, se dan cuenta que no son continuamente optimistas. Pero el yoga dice, si te pones en esta postura física, si te focalizas con la atención en este lado,
Y si mantienes este aspecto por 15 minutos, vas a llegar a acumular cierto tipo de energía del optimismo y lo vas a poder experimentar. Y después de cumplir estas condiciones y al final estar atento y decir, sí, la verdad que soy más optimista, ni sabía cómo es el optimismo. Ah, entonces este es un camino para que yo pueda tener optimismo. Y después, practicando varias veces, acumulando cada vez más energía del optimismo, puede llegar al punto de ser optimista cuando lo desea. Mira, cuando me encuentro en un estado de pesimismo, una vez yo entendí qué es el optimismo. Ahora tendría que ser optimista. Lo evoca, ya tiene la energía del optimismo. Aquella energía del optimismo anula de un modo el pesimismo que en aquel momento se manifiesta y se siente libre a elegir. ¿Quieres ser optimista? Ser optimista. ¿Quieres dejarte en continuación pesimista? Puedes continuar pesimista. Entonces la persona inteligente dice, mira, soy libre ahora. Si antes era obligado a ser solo pesimista, ahora puedo ser incluso optimista. Pero elijo optimista. Y después acumula, acumula, acumula y se da cuenta que siempre puede ser optimista. Y así es como el yoga nos ayuda transformarnos desde un ser con tendencias pesimistas en un ser con posibilidad de ser optimista. Y después se vuelve como tu modo de ser, pero lo entendés al pesimista. Cuando viene uno pesimista, yo te entiendo porque yo fui también como tú, pero a través de la práctica, a través de acumular sistemáticamente estas energías, yo me transformé. Evidente, eso implica una persona que es madura, una persona que entiende algo y una persona que hace la práctica necesaria como para transformarse. Es importante que nosotros entendamos que al momento de acumular algo que a nosotros nos sirve, tenemos que gradualmente dejar que se vayan algunas tendencias. En general, nosotros somos llenos. Llenos del mismo modo como un cuarto es lleno. Si tú quieres traer un mueble que te gusta, tienes que sacar uno que lo tenías y te ocupa el lugar. Y si no lo sacas, cuando entras con aquel, no lo dejas al otro que se vaya, no van a tener lugar juntos. Por ejemplo, unas personas aprenden qué importante es ser generosos al nivel afectivo. Qué importante es amar, ser libre, ofrecerle todo el amor al otro ser. Pero sin embargo, él tiene en su casa muchas tendencias o muchos celos. Entonces, cuando invita al amor en la casa, es también apegado de algunos aspectos inferiores y aparece un tipo de conflicto en el ser. Por eso, al practicar yoga, acumular tendencias elevadas, tanto tiempo que tú no estás dispuesto a dejar que se vayan las tendencias negativas, va a aparecer un conflicto en ti y el yoga puede generarte problemas mentales. Si tú no tienes una meta clara en la vida espiritual, si no, tú no quieres transformarte y empezás a acumular energías de cualquier tipo, puede llegar que a través de la práctica yoga te genera problemas y unas personas renuncian a la práctica de yoga porque me siento mal, no sé, me vienen así varias tendencias, siento un conflicto en mí, creo que el yoga no es bueno. La verdad que el yoga es para todos, pero no todos son para el yoga. Bueno, después de practicar mucho tiempo, después de encontrar varias situaciones, te das cuenta que no todo el ser es para el yoga. El yoga es para todos, pero es como se dice, al yoga viene quien quiere y se queda quien puede. El que no puede, el que no tiene el nivel de la madurez interior, no siente gran alegría en practicar, no siente gran alegría
en experimentar correctamente estas experiencias que el yoga le ofrece y le da más alegría experimentar aspectos que tienen una frecuencia de vibración mucho más baja. Por ejemplo, personas que no disfrutan el silencio, personas que no disfrutan meditar, quedarse por media hora con las, como se dice, con las piernas cruzadas y estar focalizado en la zona de la frente, se aburren. O si tienen voluntad como para quedarse, le da sueño y no se pueden focalizar. Es como te pones, va, te da sueño, empezás a pensar, déjame, mejor me voy. Que se vaya esta persona. No tiene que estar obligada, pero darse cuenta que tiene un nivel energético que es preocupado más hacia exterior, más hacia aspectos mundanos y tiene que hacer otra etapa para prepararse. Es como aquella etapa todavía no le tocó. Esta otra etapa, por ejemplo, una etapa más simple es hacer aquellos aspectos, pero hacer un trabajo desinteresado o voluntariado. Voluntariado o la acción de karma yoga, como es llamado en el yoga, es más universal. Es más universal porque la persona aprende a ofrecer. Porque si empezás a practicar con una actitud egótica, eso no te permite experimentar de un modo real los estados que el yoga te ofrece. Entonces, primero tú tienes que amar, tienes que ser capaz a ofrecer bien a los demás. Si tú no sos una persona que te dedicas de un modo, sentís la aspiración de dedicarte para el bien de los demás, el yoga lo que va a amplificar en ti es esta tendencia egocéntrica, es esta tendencia que te va a endurecer más. En lugar de aflojarte, en lugar de orientarte hacia los demás, que seas como una flor que ofrece su perfume a los demás, sos como una contracción. El yoga a través de las energías que te permite acumularlas de un modo amplificado, va a amplificar en ti exactamente estas tendencias y te vas a sentir más tenso y más contracturado a través de la práctica yoga automática. Sin embargo, al conocer los efectos que el yoga da, si sos una persona inteligente, empezás a practicar, te das cuenta qué efectos empiezan a aparecer en ti, decís, upa, para un poquito, yo lo que hago no lo hago bien, voy a tratar de regular un poco algunos aspectos. No es la idea de que renuncies, darte cuenta que las cosas que tenés en la casa no te permiten entrar otras, saca algunas, sacalas, saca y tratar de trabajar incluso en este aspecto. En el yoga, lo que se integra como este aspecto de sacar algunas cosas son las técnicas de purificación o kriya, como se llaman en el yoga y también como se denominan en el curso, en los cursos. Este Kriya Yoga es un linaje muy interesante que se integró en el dominio del yoga al nivel del planeta. El fundador de la forma de yoga, Kriya Yoga, fue un gran yogi inmortal, Babaji. Babaji es una leyenda que es inmortal en el sentido que él sigue apareciendo, materializándose a los discípulos, pero como linaje él se reveló su enseñanza de Kriya Yoga a Lahiri Mahasaya a Sri Yuktesvar y Sri Yuktesvar a Yogananda. Yogananda, que escribió el famoso libro La autobiografía de un yogi, que describe Kriya Yoga. Es el yoga de la purificación. Bueno, principalmente
nosotros precisamos purificarnos porque eliminamos de nosotros tendencias que no nos sirven más. Es como, tú te vas con tu plato pedir leche, pero tu plato huele a ajo. Bueno, te pone leche. Vas a tomar leche del vaso con cacao y con olor a ajo. Entonces vas a decir, pero practico yoga, pero es lo mismo. Mira, huele en continuación a ajo. Purifícate. Purifica tus tendencias, elevate, y entonces al acumular energías vas a poder percibir la naturaleza de las energías que acumulas. Nosotros no podemos acumular energías y sentirlas de otro modo que mezcladas con nuestras propias energías. Cuando nosotros percibimos el amor, acumulamos energía del amor, las energías del amor que percibimos son mezcladas con nuestro ser en nuestro plato. Nosotros percibimos estas energías dentro de nosotros. Nosotros tenemos varias tendencias. Estas tendencias que tenemos impregnan las energías que acumulamos. Entonces, nuestra percepción sobre los efectos de la práctica yoga son modulados con nuestras energías. No son fuera de nosotros mismos. De un modo siente un ser la energía del amor y de otro modo otro ser, aunque la energía del amor es una. Y una fue desde siempre y una va a quedar para siempre. No hay varias energías del amor. La energía del amor es una energía constante que fue la misma hace 300 años y ahora lo mismo. Y es la misma energía del amor en el mundo astral, donde nos vamos para siempre después de dejar el cuerpo físico, y en todos los mundos, incluso en los niveles de la manifestación más elevados, es la misma energía del amor. Por eso se dice que lo que nosotros de verdad amamos o las relaciones del amor continúan en el mundo de más allá. Así como en este mundo continúan relaciones del amor, simplemente ves una persona y te enamoras y te das cuenta que la conoces desde siempre. Y te preguntas de dónde es. Bueno, está cuando el alma es más pura y todavía tiene recuerdos, tiene acceso a los recuerdos de otras vidas. Y muchas relaciones en esta existencia son continuación de relaciones de otras existencias. Buenas o malas, unas son obligatorias. Si tú tuviste una relación y lo mataste al otro, y él te va a matar en esta existencia y no te vas a poder desprender de él. Va a ser así como a veces hay relaciones que son destinadas a ser. Pero bueno, acá en este sentido, la idea del alma gemela con la cual te puedes complementar de un modo perfecto son reales. Son reales, pero bueno, para eso nosotros también tenemos que prepararnos. Entonces, la purificación es muy importante que nosotros la realicemos y darnos cuenta, purificación que implica no solo el nivel físico, no significa solo lavarnos el cuerpo y los dientes, significa purificar las emociones, purificarnos al nivel emotivo, purificarnos al nivel mental, y la señal de que somos impuros es tener reacciones, ser reactivos, que se te enciende la llama así de repente. ¡Ta! Es como no tener esta capacidad de decir, bueno, a ver, decime, sos, es como se dice, si una persona te dice algo y tú reaccionas, el problema es en ti,
que reaccionaste, no es el que te dijo. Pero muchas veces nosotros somos más preocupados en investigar lo que nos dijo el otro que en nuestra reacción. Mucho más interesados somos en darle las lecciones que los otros seres tienen que aprender, decirle dónde se equivocan, en lugar de ser atentos dónde tenemos que purificarnos nosotros. Es como nos preocupa más la cabra del vecino que la nuestra. Entonces, nosotros tenemos que poner mucha atención en el proceso de purificación. La purificación en Kriya Yoga se recomienda realizarla a través de tres acciones. La primera acción que nosotros tenemos que integrarla es una acción de austera, de austeridad. Nosotros tenemos que tener esta acción de austeridad del mismo tipo como en el yoga se habla del tapas. Tapas que significa un esfuerzo espiritual constante en una dirección, que son austeridades, por ejemplo, proponernos a levantarnos de mañana y realizar algunas acciones que nos hacen bien y ser constante en esto, pero que sean acciones espirituales las que nosotros integramos y no necesariamente que nos levantamos para ir a trabajar. Esta no es una acción que nos motive desde el punto de vista espiritual, nos motiva de otros niveles. Pero, por ejemplo, poder hacer eso incluso cuando no tenés que irte a trabajar. Por ejemplo, tener la austeridad de no utilizar palabras con sentido negativo. No decir a ninguna persona loco, loca, aunque lo decís con cariño, porque tienen cierto tipo de resonancias. Es como tener una disciplina del cuerpo físico, una disciplina verbal, una disciplina mental. Es importante que nosotros tengamos esta disciplina y cada vez que nosotros queremos llegar en una dirección o avanzar en una dirección, darnos cuenta cuál es la disciplina que nosotros precisamos. Después, un estado de devoción. Un estado de devoción o un estado afectivo de focalizarnos sobre lo que nosotros queremos, que sea el amor el que decide nuestras acciones. Nosotros podemos hacer acciones por varios motivos, por varias motivaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que amamos y convivir con ella, puedes decir, bueno, voy a cocinar. ¿Por qué? Porque tengo que cocinar, es mi turno ahora. Por una razón o por amor, porque la amo. Voy a practicar yoga, ¿por qué? Porque me siento mal o porque amo las energías que percibo mientras practico. Y si nosotros mantenemos un estado afectivo como motivación de nuestras acciones, nosotros llegamos a elevar nuestra integración en lo que hacemos. Vamos a ver que cada vez va a ser más simple, cada vez va a ser más alegre lo que hacemos y así es como el camino para salir desde un pozo. Mientras que si nosotros, por ignorancia, en lugar de elegir motivaciones fundamentadas en el amor, elegimos motivaciones fundamentadas en aspectos inferiores, nosotros nos vamos a sentir cada vez más apretados. Cuando tú te empezás un trabajo, te vas porque amas lo que haces, pero si lo haces de un modo rutinario, se vuelve una rutina y se vuelve como una pues, pero no puedo hacer otra cosa. Tengo que hacerlo ahora. Al inicio me gustaba, pero ahora ya me aburrí de esta cosa. Es que no la amas más. Si tú la amas, te vas porque elegís. Si tú no amas, te vas porque tenés que hacerlo.
y eso te aprieta, sentís que no es lo que tiene que ser. Entonces, indiferentemente del tipo de acción que hacemos, hacelo porque amas, hacelo porque tú de verdad querés entrar en un estado de comunión. ¿Cuál es el fundamento del amor? El fundamento del amor es esta tendencia de unirte íntimamente con algo y sentirte como tú te dilatas. Sentir el amor es definido como la expansión de la conciencia desde el finito hacia el infinito. Si cuando tú decís que amas, no sentís que tu ser se expansiona, significa que de hecho no es amor. Bueno, y la tercera condición es eh, integrar tu voluntad en la voluntad universal. Más directo es someter tu voluntad a la voluntad deífica. Pero esta es dura. Pero es lo mismo. Bueno, pero vamos a entender un poco este aspecto porque eh, para muchos puede ser en esta época en la cual todos tenemos que ser, queremos ser libres, queremos hacer lo que queremos. Cuando viene y te dice someter tu voluntad a la voluntad deífica, dices, va para un poco, pero si yo la someto, ¿dónde es mi libertad? ¿Dónde va a ser mi libertad si yo someto mi voluntad en una voluntad de Dios? Además, ni lo conozco. ¿Quién es este? Ah, vamos a tomar un ejemplo para entender. Una célula. Una célula en nuestro cuerpo. Su modo de existir es integrarse en la voluntad del cuerpo. Ella fuera del cuerpo no puede existir. No puede existir fuera del cuerpo. Porque el cuerpo es la que le da sentido. Nosotros tenemos esta idea de la individualidad que nos hace considerar que nosotros somos diferentes del resto, somos separados. Este es el yo individual. El yo individual e inferior es el que nos hace sentirnos diferentes. El yo superior es el que nos hace sentirnos unidos con todos los demás. El yoga es relacionada al yo superior. El ego es el yo inferior. Hasta que nosotros, como seres, no hacemos la diferencia entre el yo inferior y el yo superior, poder entenderlos y poder trascender el yo inferior para estar continuamente unido con el yo superior sin anularlo. El yoga no implica matar al yo inferior. El yo inferior tiene su papel. Solamente que tú lo puedas trascender y conectarte con el yo superior, tú no vas a ser capaz de muchas realizaciones. Entonces, la célula es integrada. ¿La célula para quién trabaja? Para el cuerpo. La célula trabaja para ella, porque se integra de este modo en un todo unitario que es el cuerpo del ser humano. Cuando el ser integra su voluntad en la voluntad universal, es del mismo modo como una célula se integra en el funcionamiento del cuerpo humano. Cuando una célula se separa de integrar en el cuerpo humano y hace opinión separada, es una enfermedad que se llama cáncer. El cáncer es cuando un grupo de células no colaboran más con el resto del cuerpo. Este es el cáncer. Entonces, el cáncer espiritual es el ego. La salud espiritual es cuando nosotros colaboramos con todos los demás, estamos en un estado de unión, estamos en un estado de yoga. Mientras que el opuesto es el ego. Entonces, el yoga tradicional se refiere exactamente a estos elementos preliminarios, también a introspecciones que nosotros tenemos que realizar
con respecto a la vida, a la existencia, tipo de introspección como fue el modelo de la charla de hoy. Que yo le recomiendo que estudien el libro del yoga tradicional porque pone exactamente la base antes de, o la base para fundamentar correctamente la práctica yoga. La práctica yoga y la vida. Es como el fundamento de la vida, es la base de la práctica yoga. Y la primera introspección que se recomienda en el libro es respetar las reglas del código ético y moral Yama y Niyama, que no son fáciles de entender para la mentalidad materialista de estos tiempos. El libro es un producto de la enseñanza que nosotros transmitimos en la escuela. No es un invento personal el contenido del libro, es solamente la síntesis y la presentación de estos elementos en, en el contexto en el cual estamos y también la propia experiencia en ponerlos en práctica. Entonces, por ser el día del yoga, por la importancia que lo tiene el yoga para los seres y especialmente como una modalidad excelente de armonizarnos la vida y cumplir la meta de la vida, porque aunque puede parecer desconocido, cada uno de nosotros tenemos una meta en la vida, que la sepamos o no, que la sepamos o no la meta, no que la sepamos o no que tenemos una meta. Entonces, en este sentido, el yoga es un excelente método a través del cual nosotros podemos llegar a cumplir la meta profunda de la vida, que es una invitación de que la descubran porque esta meta puede ser solo descubierta. Es como un tesoro que si no lo descubrís tú no lo vas a reconocer. No, no te lo puede regalar nadie. Así que eh, es, es un momento en el cual nosotros podemos reflexionar un poco sobre un poco más, sobre la vida, sobre el destino de nuestros seres. Si de verdad sentimos que la vida que tenemos, pero no apurarnos en responder, cumple las necesidades de nuestra alma. Y no tenemos que respondernos porque en esta dirección existe aquella frase que el valor del ser depende de las preguntas que se ponen de un modo constante, no de las respuestas que tiene, sino qué te preguntas tú, qué te pones tú mañana. ¿Qué comes? Bueno, hamburguesas comemos hoy de noche. Eso sabemos que comemos, pero ¿qué nos ponemos? No sabemos. Entonces es un modo de mirar la vida y al saber que existe una ciencia espiritual profunda como es el yoga que te puede acompañar en atreverte a ponerte las preguntas más difíciles sobre la vida, dejemos el alma libre para que piense, para que explore todo lo que a la mente le da miedo. A la mente le da miedo pensar en algunas cosas. Por ejemplo, pensar si de verdad tenemos una vida feliz. No sé cuántos pueden preguntarse de un modo sincero, responderse, ¿de verdad tengo yo una vida feliz? ¿De verdad hago yo lo que siento? ¿De verdad amo? Que tengamos el coraje de preguntarnos estos aspectos y saber que el yoga tiene las modalidades a través de las cuales nosotros podemos revertir cualquier situación aparentemente negativa que podemos encontrar.